Aquí ya entramos al tema doctor, que hace rato estábamos conversando con el doctor Luis Ugalde, él es neumólogo del hospital en México, y por supuesto el tema del asma, porque muchas veces cuando ya se vuelve crónico el asunto, cuesta respirar, ese silbidillo que está constantemente sonando. Pero ¿qué pasa dentro de nuestros pulmones, doctor, cuando nos dicen son asmáticos o somos asmáticos? El gran problema con el asma es la estrechez de los bronquios que se dan. Ahora, es importante saber que esa estrechez es reversible, ¿me explico? Entonces viene la crisis y hay una disminución del calibre bronquial. En esa disminución del calibre bronquial, entonces al paciente le cuesta respirar y tiene silbidos. Ese es uno de los síntomas principales del asma. Doctor, ahora también para ir derribando como ciertos mitos en relación con el asma, porque muchas veces los papás cuando escuchan a su hijo toser, pues obviamente dicen es asmático y no toda tos significa que es asmático. Entonces, ¿cómo aclaramos ese primer mito? La tos es uno de los síntomas más inespecíficos que hay. Entonces, sí, podemos tener tos desde origen pulmonar, tos de origen cardíaco, tos de origen gastrointestinal. Entonces, en los niños, que es la pregunta, la tos muchas veces viene acompañado por otra cosa. Es decir, el asma se acompaña o es hermana o prima de otras enfermedades como la dermatitis. ¿Ah, sí? Sí, y la rinitis. Entonces, muchas veces vienen en comillas combo. Sí, entonces no es inusual que estos pacientes también tengan una afección de vía aérea superior que se llama nariz y faringe. La rinitis famosa. Claro, y entonces de una constante producción de moco hacia atrás que irrita la faringe y desencadena el reflejo de la tos. Doctor, ¿le parece hacernos un trato? Sí, claro. Vamos a ver a nuestro modelo hoy. Adelante. Mira, esta técnica me gusta mucho a mí cuando la presentamos en televisión porque además nos permite de alguna forma que a la gente le quede clarito cómo definimos cuando a esta asma nos está atacando, digamos. Ok, tenemos la vía aérea. La vía aérea se compone de la tráquea y de los bronquios principales. Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y después en cada generación va haciendo un calibre menor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el calibre de la vía aérea normal. ¿Qué es lo que pasa en el asma? Bueno, que ese calibre, que debería estar de este tamaño, se hace más pequeño. ¿Por qué se hace más pequeño? Hay dos razones principales. Una es que alrededor del bronquio hay una constricción. O sea, que se hace más pequeño. Se contrae. Entonces, al contraerse ese músculo, que es totalmente involuntario, cierra la vía aérea. Pero hay otro fenómeno, la inflamación. Entonces, hay dos puntos aquí claves, que es el bronquio se cierra y adentro se inflama. Es un doble sistema. ¿Y por qué se inflama? Porque hay una respuesta inflamatoria acá, generalmente a un alergeno externo, que le causa entonces una inflamación dentro de la pared del bronquio. Lo ven acá, esta línea rosadita sería la mucosa del bronquio y aquí está completamente inflamada. Y además de eso, el músculo que rodea el bronquio, que se llama músculo liso, que es involuntario, se cierra y causa inflamación. Doctor, ¿quiénes son propensos a llevarse toda la rifa? Porque lo decíamos un poco, ¿verdad? Hay chiquitos en casa y la señora que nos está viendo, por supuesto, lo sabe, que empieza con alergia y entonces el doctor le dice a la mamá no lo exponga a ningún, ¿verdad? Al ambiente donde puede estar sucio con mucho polvo. Costa Rica es uno de los países que tiene más incidencia de asma. ¿Sí? Ah, sí, de verdad. Sí, está entre los top del mundo en incidencia de asma. Entonces ya de por sí tenemos una población altamente asmática. Es importante también saber los antecedentes familiares porque usualmente hay antecedentes familiares que se heredan a los niños. ¿Es genético? Sí, claro, hay una propensión a saber si, bueno, padres asmáticos, es muy probable que tengan niños asmáticos. Y además hay una condición especial en la cual la exposición a ciertos alergenos empieza a desencadenar. Me explico, vamos a ver, vivían en una casa, se pasaron a otra casa que tenía alfombra y empezaron las crisis. Nunca tenían perro, tienen perro y empiezan los problemas. Pusieron una alfombra y empieza también. Exacto, o compró una alfombra nueva y empiezan los problemas. De repente nunca tenían gato, compraron un gato y empiezan los problemas. Es decir, siempre uno podría ubicar en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, que de repente algo pasó. O de repente, pues ya se vivía en esa condición desde el principio y el niño desde muy pequeño empieza a tener síntomas. Doctor, ahora que se va a hacer la romería, porque uno ve muchos chiquitos haciendo la romería, ¿verdad? Y a veces van ahí agotados, pero una persona con asma debería evitar, por ejemplo, hacer la romería. Lo que pasa, especialmente a los chiquitos. Mire, la meta
para un tratamiento de un paciente asmático es que tenga 0 síntomas y que sea una persona normal, ¿sí? Entonces, ¿y esos 0 síntomas qué son? ¿Que no debería tener? Que no tenga ataques, que no tenga síntomas, que no tenga sibilancias, que no tenga problemas para respirar. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay dos tipos, en el tratamiento de asma hay dos tipos principales. Sí. Unos que quitan síntomas y otros que previenen los ataques. ¿Sí? Claro. Entonces, los que quitan los síntomas se llaman broncodilatadores. Y los que disminuyen la posibilidad de una exacerbación se llaman antiinflamatorios. ¿Y la famosa bombita qué es? La bombita hay de dos tipos, porque la bombita es básicamente el instrumento que lleva para abrir, el medicamento. Digamos, el bronquio. Pero hay en cada bombita hay diferentes moléculas. Y esas moléculas puede ser que haya una broncodilatadora y otra preventiva. Entonces, muy importante tener en cuenta es que cuando le damos al tratamiento al paciente haya preventivos y broncodilatadores para que ese paciente esté 0 síntomas. Usted me dice, bueno, yo soy asmático, yo no voy a hacer ejercicios. No es así, no es así. Un paciente que es asmático puede hacer ejercicios, un paciente que es asmático puede hacer una vida completamente normal. Doctor, lo que quiero aquí también, para retomar un poco y aprovechar que tenemos este modelo aquí con los pulmones expuestos, el silbidillo, ¿cuándo se genera? ¿Cuándo es que se da ese silbidillo? El flujo de aire, cuando se va cerrando la vía aérea, entonces causa un silbido. Es el mismo fenómeno que cuando usted silba. Es decir, usted cierra los labios a un punto de generar... Cuando tiene un globito, decíamos, también claro, usted lo empieza a sacar. Claro, sí, entonces tenemos la boca del globo cuando lo soltás o cuando lo estripás y generás entonces ese sonido característico de un globo desinflándose, o cuando uno silba, porque cuando uno silba cierra los labios y entonces limita el flujo y entonces se genera un sonido. Lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos el calibre completo y cuando se disminuye, entonces hay un silbido, el silbido característico del paciente asmático, un silbido de alto tono. Doctor, ahora, todo lo que silba no es asma. Bueno, eso es importante aclararlo, porque es otro mito. Claro. Hay pacientes que pueden tener sibilancias por otra razón. Vamos a ver, me explico. Digamos que hay una persona que broncoaspiró un cuerpo extraño, un hueso de pollo, una canica, un confite, y se alojó en una parte del bronquio, pero no lo obstruye completamente. Va a silbar, pero va a silbar solo de un lado. Si tenemos sibilancias de los dos lados, entonces sí es más probable que sea asma, pero digamos, es muy sugestivo cuando un paciente silba, ¿verdad? Cuando un paciente no silba en la boca, sino en el pecho, es decir, tiene sonidos acá de sibilancia. Empieza a respirar hondo y ahí siente que... Sí, el sonido es más el... Exacto. Y ese en los dos lados es más característico o es más propenso a que uno piense en asma. Pero si es de solo un lado o no son de alto tono, entonces hay otros diagnósticos diferenciales. Doctor, ¿cómo tratarla con medicamentos sin abusar de ellos? Muy buena pregunta. Hay diferentes requerimientos del asma. Entonces uno va en gradas. ¿Qué significa ir en gradas? Bueno, uno conoce al paciente, hace la historia clínica, ve el examen físico y empieza un tratamiento y valora el resultado. Puede subir otra grada en el sentido de que puede ser que necesite más dosis o otros medicamentos. Hay otros medicamentos que no son solamente inhalados, sino también tomados. Inclusive en las etapas o en las gradas más altas hay algunos medicamentos inyectados. Ah, de verdad, no sabía eso. Entonces, las etapas más severas del asma. Entonces, vamos a ir subiendo gradas para que la meta sea 0 síntomas. Pero ¿cómo hago yo para no subir ese montón de graditas? ¿Cómo hago yo para quedarme en una grada y tenerlo de verdad efectivamente controlado? Muy buena pregunta. Entonces lo que hacemos es subimos gradas hasta que usted tenga 0 síntomas y después de unos 4 a 5 meses empezamos a bajar un poco los medicamentos, ¿ya? Para ver que siga con 0 síntomas y con los cambios de vida necesarios. Es decir, no es muy razonable que si usted es alérgico a la caspita del perro o del gato, siga teniendo un gato, porque en el momento en que baja los síntomas, entonces pues vamos a tener... Si tienen un zoológico y no pueden tenerlo, evidentemente. Si usted le afectan todo lo que es las alfombras y tiene toda la casa alfombrada, pues en el momento, aún con medicamentos, va a tener síntomas. Tiene que haber algunos cambios también con respecto a lo que le desencadena. Hay pacientes inclusive que le desencadena asma hacer ejercicios. Se llama asma inducida por ejercicio. ¿Y cómo es eso, doctor? ¿Por qué me genera a mí? Porque también lo decíamos, y ya uno, después de los 30, también de repente le dice, y salió con asma, y uno dice, nunca tuve nada de eso. Bueno, no es infrecuente que un paciente que no ha tenido ningún síntoma de asma de niño o de adolescente, de repente en la tercera, cuarta década de la vida empiece con síntomas de asma. No es infrecuente.
Y hay algunos pacientes que la desencadenan con el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? El cambio brusco del esfuerzo físico más el cambio brusco de la temperatura causa un estímulo en el bronquio y lo cierra. Claro. Pero eso se quita fácilmente con un tratamiento antes de hacer ejercicios. Y ya. ¿Pero es un tratamiento de por vida o no? El asma inducida por ejercicio, entonces cuando el paciente sabe que va a hacer ejercicio, 5 minutos antes utiliza la medicación y ya. Y después hace su vida normal y no requiere más tratamiento. El asma de inicio tardío sí es diferente. El asma de inicio tardío es un asma que el paciente nunca tuvo antecedentes de niño, de adolescente, ni nada, y de repente empieza con síntomas. Puede ser, y ahí es la explicación, que genéticamente tenía los números de la rifa, pero que nunca hubo una exposición para que se desencadenara o se manifestara ese síntoma hasta un momento en la tercera, cuarta década de la vida. Bien, doctor Ugalde, gracias por ampliarnos el tema y también derribar estos mitos del asma, ¿verdad? Claro, y el electromodelo. Yo no lo vi respirando mucho, yo lo vi que tenía el servidillo, no. Dice que no. Vamos abajo con Vicente, gracias, doctor. Gracias, a la orden. Vicente.